Vamos entonces ahora a escuchar la tercera ponencia de esta mesa, que también se refiere a esta etapa histórica más o menos análoga a la que se han referido las otras dos ponencias anteriores, a cargo de Alejandro Herrero. Te escuchamos, Alejandro. Muchas gracias, Celina. Agradezco otra vez la invitación al FEPAI que siempre nos convoca a distintas jornadas. Es bueno verse con colegas que hace mucho tiempo nos reunimos en el FEPAI. Mi tema es ingenieros y rocas y el nacionalismo entre 1910 y 1912. Y antes de entrar en el tema, tengo que hacer un marco previo para entender. El primer marco previo tiene que ver con el nacionalismo. Cuando uno estudia desde fines del siglo pasado a Hoffman, a Anderson, a Ernest Herner, que hicieron toda una discusión y después siguieron con otros autores en este siglo, si bien hay diferencias, hay algo que concuerdan todos, que es que el nacionalismo comienza en lo que sería la segunda fase de la revolución industrial, o lo que para mí es la revolución industrial, que es la segunda mitad del siglo XIX o fines del siglo XIX. Es decir, se tiene que constituir el capitalismo para que haya naciones modernas capitalistas y a partir de estas naciones capitalistas comienza esta nueva categoría o esta nueva concepción que es el nacionalismo que discute con el viejo patriotismo. ¿Sí? Cuando yo estudio en Argentina, esto se advierte claramente. Yo hago historia de la educación, historia política e intelectual, y claramente cuando uno estudia los discursos, lo que se registra siempre es patriotismo, patria, o en todo caso nacionalista, pero nunca nacionalismo. Y cuando uno puede leer en alguna oración de algún discurso nacionalismo, es una oración perdida, pero siempre lo que impera es el patriotismo en los discursos. Recién a comienzos del siglo XX, y sobre todo a partir del 8, del 9, del 10, se empieza a discutir esta nueva concepción de nacionalismo, y cuando se le discute se dice que es algo nuevo y que tiene muchas resistencias. ¿Sí? Por ejemplo, Rojas dice que las resistencias están porque asocian el nacionalismo con el nacionalismo francés, que es monárquico, que es de Barrés. Otros dicen que resisten al nacionalismo porque unen el nacionalismo con el imperialismo o con el chauvinismo, etcétera. Es decir, que queda claro que esto, que lo que dicen otros autores en otras partes del mundo, se ve claramente en Argentina. La otra cuestión, por eso la discusión que voy a establecer entre ingenieros y Rojas se tiene que establecer necesariamente en 1910-1912, porque es el momento que se está discutiendo el nacionalismo, es decir, no es que está instalado, se impone el nacionalismo como algo más, un concepto más de entre otros. El segundo marco previo que es importante es el tema de América Latina y el imperialismo. Este marco previo tiene que tener en cuenta esto, que el primero que empieza a hablar de que hay una América que es latina es Michel Chevalier, un francés, que como ustedes saben participa de la política francesa, fue un funcionario muy conocido en Francia, y que en la década de 1830 él hace un viaje a Estados Unidos y plantea de que en América tiene que haber dos tutelas, que en el norte tiene que tutelarla los sajones y en el sur tiene que tutelarla los latinos, y los latinos sería Francia. Esto que plantea Chevalier en la década de 1830, en la segunda mitad de 1830, eh, va a tener mucha importancia porque a comienzos de los 60, Francia, donde uno de los funcionarios es Chevalier, va a conquistar el centro de México aduciendo esta misma expresión, que puede conquistar tiene los derechos para conquistar México, Francia, porque es la América Latina tiene que ser tutelada por los latinos, y en este caso por la nación guía, que es Francia. ¿Sí? Es decir, que lo latino está vinculado con el imperialismo.
Entonces, inmediatamente, en esa década y en las posteriores, eh, distintos escritores de distintos países que están en París empiezan a discutir esta invasión de Francia y van a replantear el tema de la América Latina, pero de un punto de vista antiimperialista. Así como en Francia lo colocaron, asociaron a Latinoamérica como asociada al imperialismo francés, nace como oposición a hablar de América Latina como antiimperialista. Esto queda muy claro a comienzos del siglo XX, por ejemplo, con Ugarte, ¿sí? Y otros, Sí, perfecto. que van a plantear esto. La designación no es América del Sur, Sudamérica, sino América Latina. Y América Latina asociado al anti. Luis Baleña. Ah, mira, ¿Por qué digo esto? Porque América Latina se asocia al imperialismo o al antiimperialismo y vamos a ver cómo José Ingenieros en 1910 va a plantear que Argentina está en una etapa de un gran progreso económico capitalista y que ya no tiene que hablar de patria, sino que tiene que hablar de nacionalismo, porque es una nación moderna, pero a su vez eh, Otro que. Argentina es una nación que tiene condiciones que no tiene ni Brasil, ni Chile, ni otros países de la América del Sur y que tiene que tutelar al resto. Por lo tanto, cuando Ingeniero plantea el Es nacionalismo, lo que nos es un creímos nosotros. concepto de imperialismo. Argentina es una nación que va a desarrollar el nacionalismo argentino imperialista y va a hablar del imperialismo argentino. ¿Y cuáles son esas condiciones que plantea Ingenieros? Y ahí aparece el latino. Es decir, Argentina está mejor posicionada y tiene un mayor desarrollo económico que Brasil o que Chile, porque tiene un enorme territorio, tiene una enorme población, pero esa población es latina, es de raza latina. Y eso es lo que hace que sea superior a las otras naciones de Sudamérica. Y que tiene... ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que Ingenieros en Está 1910 diciendo lo de un nacionalismo, se supone que habla de Chevalier, habla de Chevalier. ¿sí? Chevalier Bouteille. En ese momento de 1910, lo que yo quiero señalar es que lo que yo voy a estudiar, porque lo podría estudiar en la cultura, en el campo político, lo voy a estudiar en el campo educativo. Lo que está planteando Ingenieros en un libro, que es la primera edición de su sociología, algunos capítulos van a ser reproducidos en la revista del Consejo de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es la voz del Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que es Ese consejo fue un nombramiento, ¿sí? el de la provincia. Al mismo tiempo, Lugones va a escribir un libro que se llama Didáctica, que lo va a publicar en el Consejo Nacional de Educación, donde va a discutir esta idea de nacionalismo y va a decir que es chauvinista el nacionalismo y que es imperialista, y que está discutiendo claramente, obviamente, con Ingenieros. Y no es casualidad que lo edita cuando en 1910. El otro que tiene otra posición es Raúl Mejía, que también va a plantear un nacionalismo, va a plantear la idea de que no hay que hablar de patriotismo, sino de nacionalismo, y lo va a plantear a partir de un informe que se lo va a pedir el Ministerio de Instrucción Pública y que después lo va a dictar como Restauración Nacionalista, el conocido libro de Restauración Nacionalista. ¿Qué va a plantear ahí? Que hay que dejar de hablar de patriotismo para hablar de nacionalismo, porque estamos en una nación moderna y no hay que hablar de patria, que solamente aluda al suelo, sino a la nación argentina, como territorio. Cuentan por qué. Entonces, lo que se va a abrir a partir del 8, del 9, pero sobre todo del 10, es una discusión donde hay no un nacionalismo, hay nacionalismo, es decir, hay que utilizar la S. Distintas maneras de decir el nacionalismo, ¿sí? Ahora bien, si yo vuelvo a Ingenieros a 1910, antes de ir al 12, en su discusión con Rojas, en 1910, Ingenieros, ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea Ingenieros es que este nacionalismo o sea, Argentina está en una etapa donde tiene que desarrollar el nacionalismo, hay muy poca gente que lo entiende, ¿sí?
porque recién se está discutiendo, pero por suerte hay muy poca gente que lo entiende, pero son personas que están en lugares donde se pueden difundir el nacionalismo. Entonces hace un elogio de la restauración nacionalista, que es la voz del Ministerio de Instrucción Pública. Cuando digo Ministerio de Instrucción Pública, se ocupa del nivel secundario y universitario. Y luego elogia a José María Ramos Mejía, que es el presidente del Consejo Nacional de Educación, que se ocupa del nivel primario, donde José María Ramos Mejía, desde 1908, promueve una política que se llama de educación patriótica, que Ingeniero no la lee como patriótica, sino como un nacionalismo. Entonces, lo que él dice es que son pocos los que han visto de que hay que desarrollar el nacionalismo, pero señala estas dos figuras como que están en lugares centrales, que son los que ven que es necesario el nacionalismo y que esto se está practicando. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que es interesante es que Rojas es amigo de Ingeniero, amigo personal. Cuando uno lee las cartas hay mucha afectividad entre Ricardo Rojas e Ingeniero. Ellos tienen un intercambio muy fluido, que yo he conseguido las cartas, a partir de otra colega que se llama Carla Galfioni, que donde Ingenieros va a discutir ahora con Rojas, porque Rojas va a sacar otro libro que se llama Blasón de Plata, en 1912. Cuando saque ese libro, Blasón de Plata, y se lo envía a Ingenieros, Ingeniero le va a devolver una larga carta donde se va a enojar con ese libro, porque precisamente en Blasón de Plata va a decir que el nacionalismo se vincula no con lo latino, sino con lo hispano. Entonces, Ingeniero dice, estaba con vos, los intelectuales, no es lo mismo, deja de joder. en tu restauración nacionalista, filosófico, ¿no? Editó en 1909. Filosófico. Porque no hablaba de lo hispano, sino que hablaba solamente del nacionalismo. Sinónimo, nación. No tiene qué sentido. En el nivel secundario y en el nivel universitario. ¿Sí? Estrictamente no son, sino el Blasón de Plata, en instituciones la patria es el lugar de los padres. Sí, pero bueno, pero el punto de que Perdón, estoy escuchando algo y ya tengo en el chat un pedido y yo dije que no había escuchado nada, pero alguien está hablando con el micrófono abierto. Por favor, los que están conectados, estoy viendo que Dulce Santiago lo tiene cerrado, Susana Violante también, y Zulema Pugliese también. Luis Baliña, no sé qué pasa porque... Ay, perdón, ya lo cierro. ¿Cómo? Ya lo cierro. Bueno, porque Luis Baliña, no sé, pero alguien está hablando con el micrófono cerrado, abierto. Por favor, porque así no podemos, no le escuchamos bien. Bien, gracias. Continúa, por favor. Entonces, lo que quiero decir es que en 1912 esta relación de afecto de Ingenieros y de Rojas no se interrumpe, siguen siendo amigos, pero en cartas van a decir efectivamente que tienen dos nacionalismos totalmente distintos. Lo que pasa es que cuando uno vuelve a leer, por ejemplo, si uno lee Restauración Nacionalista, no aparece este hispanismo que aparece claramente en el Blasón de Plata. No es que Ingenieros había leído mal a Restauración de Plata, perdón, a la Restauración Nacionalista, sino que en Restauración de Plata, Rojas se habla de una cuestión que no había hablado en la Restauración Nacionalista. Y ahí es cuando aparece claramente la diferencia entre un nacionalismo y el otro nacionalismo. Lo que yo quiero mostrar en esto, porque para no hacerlo muy largo, es que existen distintos nacionalismos. No existe el nacionalismo argentino, sino que lo que yo veo cuando analizo a Lugones, a Joaquín B. González, a Bunge, en este caso a Rojas o a Ingenieros, es que todos van a elaborar un nacionalismo distinto y que todos se van a enfrentar unos a otros. Los que sí están de acuerdo es de imponer el nuevo concepto de nacionalismo. Pero entre el 8 y el 12, claramente, que es la etapa que yo estoy exponiendo en esta ponencia, claramente es algo que está en discusión. En las mismas cartas que intercambia Ingenieros y Rojas,
aparte de pelearse, dicen en varios momentos uno y el otro que muy pocos adhieren al nacionalismo y los nombran. Los que, pocos que adhieren al nacionalismo son, dice, Rojas, Ingenieros, Bunge, Joaquín B. González, y no pueden nombrar a más. ¿Sí? No pueden nombrar a más. Y obviamente hablan muy mal de Lugones. Lugones, que quedó en la historia como el que habla del nacionalismo, obviamente lo va a hacer en los 20, a partir de 1920 y 1930. En este momento es la persona odiada por estos escritores que hablan en contra de los que hablan en contra del nacionalismo. Perdón por cómo lo dije, ¿no? Luego, para ir cerrando, esto yo lo estudio en el nivel educativo y lo que advierto es que esto que dice Ingenieros, o lo que dice Rojas, o lo que dice Bunge, luego lo advierto cuando estudio en la historia de la educación común en distintos inspectores o maestros o directores de escuelas que toman a ingenieros, estos mismos libros de ingenieros, de Rojas, de Bunge o de Joaquín de González, y hacen un uso. Y con esto quiero cerrar. Por ejemplo, hay un inspector en Entre Ríos que se llama Alejo Pairet que plantea que el enemigo en Entre Ríos son las comunidades de inmigrantes. ¿Por qué son enemigos? ¿Por qué? Porque el Estado le da partida de dinero a esta comunidad de inmigrantes para las escuelas y no se la da a las escuelas municipales de Entre Ríos. Entonces plantea un nacionalismo antiimperialista, antiimperialista para luchar en contra de las comunidades extranjeras, ¿no? O, por ejemplo, un funcionario de Buenos Aires, como es Ibáñez, en el 1911 se vuelve a plantear, como en el 5 con Laínez, la nacionalización de la educación primaria, es decir, que el Estado-Nación se haga cargo de la educación primaria, porque la educación primaria, según la Constitución del 53, se tiene que hacer cargo cada provincia. Y aquí usa a Rojas para plantear de que hay que hacer un nacionalismo argentino, pero que hay que respetar a cada provincia, ¿sí? Bueno, de esta manera voy cerrando, es decir, lo que me interesa es hablar de ingeniero, pero a su vez entender que cuando uno habla del nacionalismo de ingenieros, primero que es algo reciente, que está en discusión, y cuando interviene ingeniero tiene que discutir porque hay distintas maneras de decir el nacionalismo. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido. Gracias, Alejandro. Creo que hemos entendido, a pesar de alguna interferencia, eh, un tema muy, muy complejo. Efectivamente, hay varios grupos de investigación que desde hace años están estudiando el tema de la historia del nacionalismo argentino, eh, de modo que incursionar en esto y en qué significa el epíteto nacionalista aplicado a diferentes pensadores que ellos mismos tienen diferentes conceptos del nacionalismo, me parece muy importante. Abro entonces las preguntas y yo tengo una para hacer, no sé si hay alguien más, y mi pregunta es la siguiente. Em, a mí me interesó el pensamiento de Joaquín B. González, tal vez por ser riojano, mi familia es riojana, la familia de mi madre, eh, y una de las cosas que incluso se decía en la familia, porque Joaquín B. González era amigo de mi abuelo, es esa especie de conjunción entre el patriotismo, el nacionalismo y el regionalismo. Eh, que no lo veían eh, como contradictorio ni como incompatible, cosa que sí pasó en algunos nacionalistas que diríamos son como descendientes de los unitarios, para decirlo de alguna manera metafórica, mientras que un grupo de gente, sobre todo en las provincias del norte, y pienso en Bazán, por ejemplo, Bazán, que también es riojano, pero del obispo Bazán, etcétera, ¿no? Eh, que eran regionalistas y tenían un concepto de nacionalismo federal. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo ves este tema en ingenieros? Porque no me queda muy claro, realmente es un punto que no lo manejo, porque no sé si es que lo vio, no lo vio, no le interesó, pero no lo veo tratado en su obra, por lo menos de una manera explícita,
y bueno, no soy tan conocedora del pensamiento político de ingenieros como para, digamos, rastrear otras posibles fuentes. Por eso te lo pregunto, esa es mi inquietud, porque me parece que es un tema importante. Hoy en realidad todavía seguimos discutiendo eso, ¿no? Si el regionalismo o la pretensión de una provincia de tener algunas orientaciones propias en materia de políticas públicas o lo que sea, va o no es decir, esa aplicación del federalismo va o no en contra de la unidad nacional, eh, que sería la base de un nacionalismo de tipo unitario. Eh, Nosotros no somos como en Estados Unidos. En Estados Unidos no se plantearía esto directamente. Está incorporado el tema del Estado o de los estados, ¿no? Confederados. La Argentina intentó y quiso ser una federación y parece que no funciona del todo bien. Me lo pregunto porque no solamente tiene una pata histórica, sigue siendo actual. Bueno, esa era mi inquietud. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No, bueno, entonces parece que vas a tener que contestar esta nomás. Muy bien, Celina, porque es importante cuando uno estudia ingenieros cruzarlo con otros eh, eh, que también hablan de nacionalismo, porque en el caso de González, muy claro lo que vos decís, y ahora le voy a explicar lo que yo veo, y en el caso de Lugón, de ingenieros, él ni siquiera se lo plantea, ni siquiera se plantea el regionalismo, y es todo un tema, el regionalismo, ¿sí? ¿Por qué es todo un tema? Cuando uno lo toma a González, que vos lo colocaste para hablar, que me parece muy bien, González plantea desde el vamos, desde fines del siglo XIX, es decir, de sus primeros escritos y hasta que se muere, el tema de la nación y el regionalismo. ¿Sí? Por ejemplo, esto se puede ver en los textos literarios, como en Mis montañas, donde él va a valorar regiones, en este caso su región, o valorar otras regiones, ¿sí? De un punto de vista literario, pero después si uno lo mira de un punto de vista político, porque él fue funcionario político desde que empieza hasta que se muere, él, por ejemplo, podría dar varios ejemplos, pero voy a dar uno solo que es muy contundente. Cuando él piensa en las universidades, piensa la Universidad de La Plata, que es provincial, es nacional, y la piensa como una universidad que tiene que ver con lo regional, la nación y la región. Entonces, es la Universidad de La Plata, es la universidad de la región, que sería una sola provincia que es Buenos Aires. Buenos Aires ya es una región. Entonces, todas sus carreras están pensadas para formar a determinados profesionales para la producción bonaerense o lo que necesita Buenos Aires. Por ejemplo, ¿qué lo necesita? Necesita agronomía y veterinaria, que es la producción de Buenos Aires. ¿Qué es lo que necesita? Abogados y médicos. ¿Qué es lo que necesita? Docentes. Entonces, todo eso va a aparecer en la Universidad de La Plata. González es el que va a impulsar las otras universidades que se van a pasar de provincia a nacional. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Litoral, que va a ser Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. ¿Y qué lo va a pensar? Como una región. Tiene que hacerse carreras vinculadas a la producción de esa región. En la otra que impulsa es la de Tucumán. Entonces dice, Tucumán también tiene que pasarse de provincial a nacional y tiene que pensar la región. Por eso aparecen ahí las facultades vinculadas con la industria azucarera. ¿Sí? Entonces, en González es muy fuerte lo que vos decís, habla del patriotismo, de la nación y habla de las regiones, pero lo habla no solamente como algo retórico, porque uno puede decir, bueno, están las obras literarias, donde trata de valorar, que es todo un tema que está muy bien, pero también lo plantea desde un punto de vista político y ejecutivo, porque esas universidades, de hecho, se hicieron y se hicieron con esa política. Son universidades, las tres, que son regionalistas, es decir, crearon carreras vinculadas para producir respuestas a los problemas de su región. Yo estudié en la Universidad del Litoral y es así. Por ejemplo, en Santa Fe, en Santa Fe o en Entre Ríos o en Corrientes, uno de los problemas es el tema del agua. Bueno, hay carreras vinculadas con el tema del agua, estudiar el agua. ¿Se entiende lo que voy? Bueno, por eso me gustó mucho Muchas gracias. Una anécdota que creo que les puede interesar de historia oral, digamos. En realidad, por,
Por favor, Zulema, silenciar. En realidad, esto que decías del regionalismo de González se traducía concretamente en un deseo personal de no desligarse de su terruño originario y estar siempre al día. Y una tía mía contaba que cuando vino a Buenos Aires para fundar la Universidad de La Plata, mm, él trataba de seguir en contacto y seguía, de hecho, en contacto con algunos riojanos y todos los viernes iba a cenar a casa de mi abuelo, que también era riojano y que era un militar retirado y que tenía otros colegas. Y entonces se intercambiaban, ella se acuerda, era chica, pero participaba a veces de la mesa, y se acuerda de que hablaban siempre de La Rioja todo, durante años, todos los viernes, ¿no? Entonces, creo que eso dice mucho acerca también del pensamiento. Porque alguien sumamente ocupado en temas de administración, no me lo imagino al rector de la Universidad de La Plata hoy yendo a hablar de su terruño todos los viernes a la casa de un compatriota de su terruño, ¿no? Parece que hoy tenemos otro concepto, o por lo menos hemos cambiado mucho en ese sentido. Pero indudablemente el regionalismo, el patriotismo local, el provincianismo, tenía como forma de manifestación una amistad que luego se transformaba en amistad política e incluso en acuerdos políticos. Algunas personas que están en contra de cómo es posible que fulano y mengano se pusieran de acuerdo cuando venían de tradición, y bueno, porque probablemente eran del mismo pueblo. Y podía más el regionalismo que las diferencias que de grandes habían tenido, porque uno era radical y el otro conservador, pero los dos eran del mismo pueblo, de la misma provincia, y eso pesaba mucho. Esto lo sé por el caso de Joaquín B. González y de otra gente como mi abuelo, eh, que bueno, que mi abuelo había participado en la campaña del Chaco y fue ayudante del Perito Moreno. Conocía el país y sin embargo para él La Rioja seguía siendo La Rioja, ¿no? Según contaban mis tías, porque yo no llegué a conocerlos, pero creo que esto también es importante saberlo, ¿no? Que los regionalismos tienen una influencia en el modo de pensar y en el modo de juntarse luego para una actividad, porque pesa mucho la tradición local, pesó mucho en Argentina hasta mediados del siglo XX. En realidad creo que solo comenzó a disgregarse definitivamente con el peronismo, porque el peronismo produjo un fenómeno, algunos lo ven bien, otros lo ven mal, no me meto en eso, pero el fenómeno es real. Hubo una migración muy importante del interior a la capital, para las fábricas, toda esta parte que inauguró Perón, ¿no es cierto?, de la industria argentina, y eso, claro, generó una ruptura con las tradiciones y la necesidad de generar otras tradiciones, y a mí a veces me da la sensación, hablando con viejos peronistas, que tienen actitudes similares a los de los viejos regionalistas provincianos, ¿no? O sea, han encontrado en un grupo que es más que un partido político, ¿no? Es como un grupo de acogida, eh, en las grandes ciudades, lo que perdieron en sus provincias. Entonces, me parece que es un fenómeno que vale la pena considerar porque es importante hacia nuestra identidad.